cual vamos a ver en puntos más adelante de esta misma unidad. Ahora, es importante que recordemos que los hidratos de carbono no son la única fuente de almacenamiento energético. También podemos almacenar energía en líquidos, como lo hemos visto en la unidad correspondiente, pero es importante tomar en cuenta que la vía de acceso energético más rápida no necesariamente son las grasas, sino la glucosa y principalmente los hidratos de carbono, porque el metabolismo para degradar un hidrato de carbono complejo en la glucosa, en la mayoría de los casos, va a ser mucho más viable metabólicamente para la célula que tener que convertir las grasas hasta glucosa en cierta medida o hasta los intermediarios del metabolismo de hidratos de carbono para eventualmente convertir todo esto en energía, que básicamente está expresado para nosotros en ATP. Ahora, esto va a estar ligado a lo que vimos en la unidad anterior cuando hablábamos de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Esta cadena respiratoria va a estar alimentada, si recuerdan, en el complejo 1 por NAT y en el complejo 2 por FAT, que son intermediarios tanto de la glucólisis como del ciclo de Krebs, que van a ser parte de este ciclo metabólico de los hidratos de carbono. Entonces, es a través de esta degradación de los hidratos de carbono que vamos a partir hacia una glucosa que eventualmente va a generar cierta transferencia de electrones en la cadena respiratoria para que finalmente generemos una molécula de ATP, que es la molécula de acceso energético principal en las células. Ahora, esta glucosa, para que pueda ingresar al metabolismo, tiene que obviamente ingresar a una célula. En esta célula la glucosa va a ingresar dentro del proceso metabólico para que después dentro de la mitocondria pase lo que habíamos mencionado, la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa y se genere el proceso de la síntesis del ATP. Ahora, dentro de todo este transporte, si queremos verlo así, de la glucosa, podríamos decir que la energía de los hidratos de carbono se van a almacenar principalmente en un tema a mediano plazo, si quieren verlo así, en glucógeno. Básicamente, como vemos acá en la imagen, esa glucosa cuando no va a ser usada para su subsecuente conversión o síntesis de ATP, se va a almacenar principalmente en glucógeno. Ahora, este almacenamiento en glucógeno se puede dar tanto en un tejido, por ejemplo, como el tejido muscular, pero principalmente se podría dar en el glucógeno almacenado a nivel hepático. Ahora, el punto, y aquí es importante tomar en cuenta, es por qué la célula por qué el cuerpo almacenaría la glucosa en un glucógeno muscular o por qué la célula almacenaría la glucosa en un tejido hepático. Ahora, si yo quiero usar glucosa para convertirla en ATP en el músculo, es más fácil guardar glucosa o glucógeno, dentro de la célula o el tejido muscular, porque tiene un acceso inmediato. Si yo pretendo, y supongamos que todos los reservorios de glucógeno a nivel muscular están saturados o están llenos en cierta medida, obviamente una segunda vía de almacenamiento va a llegar a ser, en este caso, el hígado. Y esto es importante tomarlo en cuenta por la viabilidad de los donde está más fácil el acceso a energía a través de estos procesos metabólicos que vamos a ver después. Básicamente, si quiero usar de nuevo energía a nivel muscular, entonces lo primero que voy a hacer es usar o degradar el glucógeno que tengo almacenado en los músculos. Y si este glucógeno se empieza a agotar, podré recurrir a la glucosa que tengo almacenada en el glucógeno hepático. Obviamente, para poder usar la glucosa que tengo almacenada en el hígado, este glucógeno se tiene que hidrolizar en moléculas libres de glucosa. Estas moléculas libres de glucosa van a pasar al torrente sanguíneo, que obviamente van a llegar a los músculos o a las células que necesitan de esta glucosa y van a generar el proceso metabólico para convertirse en energía. Ahora, dentro de este metabolismo, porque la glucosa va a pasar por
por un trance de hidrólisis del glucógeno, ¿verdad? Para poder convertirse en un elemento propio para el metabolismo de estos carbohidratos. Pero esta glucosa como tal puede tener dos tipos de metabolismo. Puede tener un metabolismo con presencia de oxígeno o puede tener un metabolismo con una, no necesariamente ausencia, pero con poca presencia o insuficiencia de oxígeno. Entonces, si tenemos esa lógica de la presencia o la concentración alta o baja de oxígeno, podemos hablar de que el metabolismo puede ser aeróbico o el metabolismo puede ser anaeróbico. Entonces, un metabolismo aeróbico, como bien lo mencionamos, ocurre cuando tenemos una concentración necesaria de oxígeno. Esa glucosa, cuando tenemos una concentración de oxígeno suficiente, va a convertirse, no sé si se puede distinguir en la pantalla aquí, la glucosa se va a distinguir, se va a convertir a piruvato. Ese piruvato va a pasar al ciclo de Krebs o va a alimentar al ciclo de Krebs. Ese ciclo de Krebs con sus diferentes reacciones que lo veremos más adelante van a alimentar la cadena respiratoria a través del complejo 1 y el complejo 2. Esa cadena respiratoria bombea protones al espacio de la mitocondria y ese espacio de la mitocondria saturado de protones da hincapié a la síntesis ATP a través de la ATP sintasa, como lo vimos en la última clase. Sin embargo, ¿qué pasaría si esta glucosa está en un estado o está en un ambiente anaeróbico, básicamente en un ambiente con poca presencia de oxígeno? No necesariamente que no existe oxígeno, ¿ok? Eso es bueno que lo tomemos en cuenta. Entonces, cuando la concentración de oxígeno es muy baja, en el medio, la glucosa va a pasar por este metabolismo aeróbico. Este metabolismo aeróbico básicamente va a generar una conversión de la glucosa en piruvato, pero ese piruvato va a poder, no va a ir directamente al ciclo de Krebs, sino que va a convertirse en lactato. Ese lactato, a través de otros procesos metabólicos, se vuelve a convertir en glucosa y esa glucosa vuelve a convertirse en piruvato. Entonces es un proceso mucho más lento de conversión de la glucosa en energía, porque este piruvato, parte de este piruvato se convierte en acetilcoenzima A que pasa al ciclo de Krebs, pero gran parte de la gran mayoría de este, debido a la poca presencia de oxígeno, se convierten en lactato, que obviamente ralentiza el proceso de la síntesis de ATP. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Básicamente un metabolismo aeróbico me puede producir aproximadamente 36 a 38 moléculas ATP por cada glucosa, mientras que un metabolismo anaeróbico me va a producir máximo 2 moléculas ATP por glucosa, debido, nuevamente repito, a esa conversión de este piruvato a lactato por la poca presencia de oxígeno en el medio. Ahora, la presencia o ausencia de oxígeno en el medio obviamente va a depender mucho de la actividad fisiológica en la que se encuentra el paciente en ese momento, pero también va a depender mucho de la reutilización de esta misma glucosa a nivel hepático y a nivel muscular. Y esta reutilización o circulación de la glucosa, piruvato, lactato a nivel hepático y muscular se lo ve en un ciclo conocido como el ciclo de Cori. El ciclo de Cori, básicamente como lo podemos ver en la figura, este piruvato que ha sido generado por la glucosa. Entonces tenemos, por ejemplo, el tejido muscular en este momento, esta glucosa a través de un proceso de reacciones dentro de la glucólisis se va a convertir en piruvato. Ese piruvato puede pasar directamente al ciclo de Krebs, a convertirse en acetilcoenzima A y pasar al ciclo de Krebs para generar las 38 a 36 moléculas de ATP en un proceso aeróbico. Sin embargo, en un proceso anaeróbico, gran parte de este piruvato va a pasar a convertirse en lactato. Este lactato va a migrar al torrente sanguíneo, que va a ser luego transportado al hígado, y dentro del hígado este lactato se convierte en piruvato a través de un proceso distinto a la glucólisis, básicamente opuesto a la glucólisis. Este piruvato va a convertirse en glucosa. Esa glucosa vuelve al torrente sanguíneo y vuelve al torrente sanguíneo porque necesitamos llevar glucosa a donde necesitan energía, básicamente al tejido muscular inicial, y esa glucosa pasa al tejido muscular donde, de nuevo, a través de la glucólisis, se vuelve a convertir en piruvato
pero si el proceso o la concentración de oxígeno sigue disminuida, una pequeña parte de ese piruvato se va a convertir en acetilcoenzima A y pasa al ciclo de Krebs, y la gran parte se vuelve a convertir en lactato y seguimos con ese ciclo. Entonces, si se dan cuenta, en todo este ciclo de Cori estamos hablando de la reutilización de las mismas moléculas de piruvato gracias a la conversión de esta misma en lactato, que si el proceso fuera completamente aeróbico, el total de esta glucosa se convertiría en piruvato, que es lo que sucede, y el total de este piruvato pasaría al ciclo de Krebs para luego convertir hasta 38 moléculas de ATP. Entonces es importante que tomemos en cuenta esto, porque la presencia de una concentración adecuada o no adecuada, no digo nula, pero no adecuada de oxígeno, una concentración de oxígeno insuficiente, va a derivar en este proceso de la transferencia del piruvato al lactato y su reutilización, que básicamente hace el proceso de utilidad energética muchísimo más lento en un proceso donde tenemos poca concentración de oxígeno. Ahora, dentro de, cuando ya empezamos a ver un poquito mejor la fisiología de la glucosa, empezamos a ver a la glucosa, que ustedes se acuerdan, esa molécula, ese aldehído de 6 carbonos, que podría tener diferente conformación según la estructura que presente, si es estructura de silla, estructura lineal, D, L, etc. Esta glucosa, que básicamente va a ser esa fuente energética para la síntesis del ATP, va a tener que tener un transporte particular. Y este transporte de la glucosa básicamente va a ser hacia las células y obviamente en este torrente sanguíneo. Si recordamos un poquito dentro de la sangre que tenemos, la sangre periférica, hay unos niveles, unas concentraciones o cantidades de glucosa permitidas para considerar un estado glicémico normal. Por ejemplo, hablamos, dependiendo de ciertas guías, hablamos entre 70 y 99 miligramos de glucosa por cada decilitro de sangre. Ahora, estos valores han sido demostrados o encontrados gracias a que en un metabolismo tradicional, en un metabolismo normal, una persona va a tener estos niveles de glucosa. Ahora, la gran pregunta sería cómo el cuerpo controla esta concentración de glucosa. Y de nuevo, estamos midiendo la concentración de glucosa en el líquido, en el líquido extracelular, pero también va a haber una concentración de glucosa a nivel celular. Obviamente, cuando esta glucosa entra a nivel celular, va a entrar dentro del metabolismo y va a ser transformada en diferentes biomoléculas, incluso hasta en ATP, pero el cuerpo tiene que tener este proceso de control de saber, ok, necesito tener una concentración basal de glucosa en el torrente sanguíneo para que esta glucosa, de ser necesario, ingresen a las células, cuales fueran estas células, para que generen energía. Y si, por ejemplo, las células, por un gasto energético extra, empiezan a utilizar esta glucosa que está en el torrente sanguíneo, es ahí donde el hígado, por ejemplo, puede empezar a hidrolizar ese glucógeno y empezar a mandar más moléculas de glucosa al torrente sanguíneo para poder generar esta constante en la concentración de la glucosa. La pregunta es, ¿cómo ingresa esta glucosa a las células? Es una molécula relativamente grande, no es una molécula de acceso simple, por ejemplo, no va a entrar necesariamente por ósmosis. Y recuerden, como vimos en la unidad de proteínas, las moléculas en general, cuando van a ingresar a las células, van a tener que ingresar por algún transportador. Y en este caso, la glucosa va a tener un transportador o una serie de transportadores específicos, conocidos como transportadores específicos de glucosa, que van a permitir que esta glucosa ingrese a la célula gracias a, y aquí vienen las diferencias entre los diferentes transportadores, la concentración de glucosa en el líquido extracelular, la necesidad de la energética o necesidad de glucosa dentro de la célula, o la presencia de agentes colaboradores al ingreso de la glucosa. Ahora, en la mayoría de los tejidos, la glucosa va a ingresar por un proceso de difusión facilitada por un transportador conocido como GLUT1. Este GLUT1 básicamente
permite el ingreso de la glucosa a la célula simplemente por una gradiente de concentración. ¿A qué me refiero con esto? Es como una medición de saber cuánta glucosa hay en el líquido extracelular. Si supera un umbral y hay mucha menos glucosa dentro de la célula, básicamente este transportador permite que la glucosa ingrese a la célula, ¿no? Y ahí obviamente entrarán en diferentes procesos metabólicos. Este es un proceso muy general dentro del transporte de la glucosa, pero no es el único definitivamente. Y esto va a depender también del tipo celular del que estamos hablando. Las células, perdón, la glucosa no va a entrar a las células de la misma manera en, por ejemplo, las células del riñón o las células del hígado, las células musculares o las células del sistema nervioso. La forma de ingreso va a ser distinta y esto es importante que lo tomemos en cuenta porque este es un mecanismo de regulación molecular. En algunos casos, por ejemplo, la concentración de la glucosa se va a ayudar con el cotransporte de otros elementos. En el caso de los eritrocitos, por ejemplo, la glucosa va a ingresar al eritrocito, a la célula, gracias a un cotransporte de glucosa y sodio. Entonces ahí vemos, por ejemplo, un gradiente de concentración entre sodio-potasio a través de un transportador activo mediado por hidrólisis de ATP y este cotransporte de sodio-potasio a través de hidrólisis de ATP permite el ingreso de la glucosa dentro de los eritrocitos. En otras moléculas, perdón, en otras células vamos a tener otro tipo de ingresos. Y esto obviamente lo vemos en la siguiente figura. En esta figura podemos observar de que según el tipo celular vamos a tener diferentes transportadores específicos para la glucosa. Por ejemplo, el transportador SGLT, que va a ser un transportador dependiente de la concentración de iones sodio y potasio, va a permitir el ingreso activo y secundario en el intestino, por ejemplo, o en túbulos renales. El GLUT1, que son transportadores específicos de glucosa por gradientes de concentración, me permite el ingreso en eritrocitos, fibroblastos, endotelio y asegura un transporte, y esto es importante, constante de glucosa. ¿Y es constante por qué? Porque se debe a un transporte por gradiente de concentración. Mientras que el GLUT2 tiene mucha más baja afinidad por la glucosa y este va a estar presente en otros órganos como el riñón, en el hígado y células pancreáticas. Luego vamos a ver por qué esto tiene una afinidad más baja en estas células y tiene que ver mucho con cotransportadores de la glucosa. Y tenemos otros transportadores como el GLUT3, el GLUT4 y el GLUT5 que van a estar presentes en diferentes células de diferentes órganos del cuerpo que de nuevo van a permitir el ingreso de la glucosa o por gradientes de concentración como por ejemplo el GLUT1 o por gradientes de cotransporte como el SGLT a través de la presencia de concentraciones de sodio en el medio, además por la presencia de cotransportadores de la glucosa, adelantarles un poquito lo que vamos a ver más adelante, como las células beta del páncreas, ¿no? Que básicamente me van a sintetizar insulina que me va a permitir el ingreso de la glucosa dentro de las células. Todos los transportadores conocidos como GLUT o glucose transporters, básicamente viene del inglés, son elementos de difusión facilitada. Básicamente nos referimos a esto con que son transportadores que permiten el ingreso de la glucosa en función de la concentración extra e intracelular, básicamente. Y son elementos proteicos que tienen dominios transmembrana, que es algo que ya conocemos nosotros. Ahora, existen estos receptores, como les decía, que dependen de un cotransportador o de un facilitador, como lo querramos llamar. Estos son los receptores dependientes de insulina. Entonces, imaginemos aquí una célula, por ejemplo, que básicamente, esta no es una célula del páncreas, esta es una célula diferente, que va a tener un receptor de insulina. Esta es otra proteína que tiene una afinidad por la insulina, que obviamente es una proteína transmembrana, que cuando reconoce a la presencia de insulina en el medio, este es el medio extracelular, cuando reconoce la presencia de insulina, manda una señal hacia la célula, dentro de la célula, que básicamente acelera un proceso exocítico o un proceso de exocitosis
a través de la excreción de una vesícula que tiene otra proteína transmembrana, que básicamente en este caso es un transportador de glucosa 4. Esta vesícula, básicamente por un proceso de exocitosis, como podemos verlo aquí, llega a la membrana, se fusiona a la membrana y básicamente presenta el transportador de glucosa. Ahora, este transportador de glucosa GLUT4, como lo habíamos visto anteriormente, va a permitir el ingreso de la glucosa a través de un gradiente de concentración. ¿Eso qué quiere decir? Que si este transportador estuviera siempre presente aquí en el medio, si el nivel de glucosa es muy alto en el sistema extracelular, esta glucosa siempre va a ingresar a la célula. En esta célula en particular, en este tipo celular, la célula no desea que la glucosa ingrese solamente porque está en una concentración alta en el líquido extracelular, sino que la regulación se va a dar gracias a la presencia o ausencia de este péptido de señal que básicamente es la insulina. Entonces, la insulina dice, tenemos una concentración alta de glucosa, por lo tanto, este transportador llevémoslo a la membrana celular para que a través del gradiente de concentración ingrese la glucosa. Cuando este nivel de glucosa baje, obviamente vendrán otros elementos que van a hacer una función opuesta a la insulina, como el glucagón posiblemente, que van a permitir el control de la glucosa en el líquido extracelular. Estos son receptores, de nuevo, estos son transportadores como el GLUT4 que van a permitir el ingreso de la glucosa por gradiente de concentración, pero la utilización de este transportador GLUT4 se va a dar principalmente por la activación del receptor de la insulina. Entonces aquí hay un proceso de doble control del ingreso de la glucosa hacia las células. Ahora, ¿esa insulina de dónde viene? Es la gran pregunta. Entonces, esa insulina va a venir de células específicas del páncreas, conocidas como células beta, que van a producir este péptido que nos permite controlar el nivel de glucosa en el líquido extracelular y dentro de las células, obviamente. Y estas células beta pancreáticas tienen esa habilidad de reconocer la glucosa sin necesidad de la presencia de insulina. Y es algo muy interesante. Entonces, esta es la membrana de las células beta del páncreas que van a tener su propio receptor a la glucosa. Entonces, estas células primero tienen un transportador GLUT2 que también se mueve por gradiente de concentración. Entonces, esta célula está reconociendo la concentración de glucosa que está en el líquido extracelular. Entonces, si hay mucha glucosa en el líquido extracelular, esta glucosa ingresa a la célula pancreática por gradiente de concentración, de nuevo, y pasa por todo el proceso metabólico de la glucosa, que lo vamos a ver más adelante con mayor detalle, generando, obviamente, después de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, una concentración alta de ATP. Esta concentración alta de ATP va a generar una despolarización en los canales iónicos, que también son canales de transporte de membrana, primero en el canal de transporte de potasio y eventualmente va a abrir el canal de transporte de calcio, permitiendo que ingrese el calcio que antes no podía haber ingresado de una manera más, de una manera de difusión. Entonces, este calcio ingresa a la célula y obviamente este calcio polarizado va a activar el proceso de la síntesis a través de diferentes modelos moleculares que lo verán seguramente en alguna otra asignatura, la producción de este péptido de insulina. Este péptido de insulina, al ser producido, va a ser excretado por la célula y esta insulina, obviamente, va a ser la que va a dirigirse, como veíamos en la imagen anterior, a los receptores de insulina de otros tipos celulares, obviamente no las mismas células del páncreas, que van a permitir el ingreso de la glucosa hacia su citoplasma. Ahora, ¿qué pasa en un proceso patológico? ¿Qué pasa en aquellas personas que tienen resistencia a la insulina? Aquellas personas que tienen resistencia a la insulina, y eso lo van a ver con más detalle en biología molecular seguramente, se puede ver por diferentes factores. Por ejemplo, pueden ser resistencia a la insulina por un tema genético, básicamente que estas proteínas están mal codificadas en el genoma de la persona por alguna enfermedad genética que obviamente el receptor está, pero no funciona de la misma manera que debería de funcionar con la insulina. Otra opción es básicamente por la sobresaturación de este receptor. Hemos
básicamente a través de diferentes hábitos, ha aumentado mucho la concentración de la insulina de tal manera de que este receptor, recuerden que estos procesos celulares y estas células son bastante modificables en función de gradientes de concentración. Entonces, dando números muy al azar, si yo antes, o si mis células pancreáticas antes mandaban una molécula de insulina por cada molécula de glucosa, ahora, por ejemplo, porque la concentración de glucosa es muy elevada por malos hábitos alimenticios, entonces mis células pancreáticas van a producir mucha más insulina, de tal forma de que estos receptores se acostumbran, digámoslo así, a que haya mucha insulina en el medio, entonces ahora yo le tengo que dar más insulina para que se activen. Porque si antes se activaban con una insulina, ahora tengo que darles 10 y después tengo que darles 200. Entonces, básicamente genera una resistencia a la insulina porque hay mucha producción de insulina en el medio, obviamente debido a la presencia de la glucosa. Entonces, eso puede generar una resistencia a la insulina. En otros casos puede haber una ausencia de insulina. ¿Eso qué quiere decir? Que estas células, tanto producir insulina, obviamente pueden llegar a un punto de que todo este proceso se sobresatura a nivel de mucha glucosa, donde básicamente las células dejen de producir la concentración de insulina necesaria como se producían anteriormente por si quieren verlo así, un desgaste celular. En ese sentido, obviamente, este receptor no necesariamente se hizo resistente a la insulina, sino que la producción de la insulina ha bajado en comparación de cómo se tenía una concentración de producción de insulina anteriormente. Pueden haber muchos factores que pueden alterar esta concentración de insulina y la resistencia al receptor. Lo que va a suceder al final del día, independientemente de lo que haya pasado con el proceso del reconocimiento de la insulina, es un retenimiento del transportador GLUT4 dentro del citoplasma de la célula y inhibiendo de que éste vaya a la membrana, por lo tanto resultando en una concentración hiperglicémica muy elevada en el líquido extracelular, ¿no? Esto, de nuevo, en células que tienen un cotransportador de glucosa a través de la mediación de la insulina. Obviamente, el sistema de transporte de glucosa en un GLUT1, por ejemplo, que está presente en el lumen de la célula necesariamente y no va a necesitar de un cotransportador como el receptor de la insulina, tendrán otros mecanismos de afección cuando la hiperglicemia ya es demasiado crónica. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. De nuevo, doctor. Listo, seguimos entonces. Ahora, ¿cómo vamos a controlar este nivel de glicemia en situaciones patológicas? A ver, en una situación fisiológica tradicional, normal, no patológica, como lo hemos visto hasta este momento, y esto recapitulando un poquito lo que hemos analizado, la glucosa está en el torrente sanguíneo en función de la presencia o ausencia del ciclo de Cori por la concentración de oxígeno. Esta glucosa está almacenada en el hígado a nivel de glucógeno y está almacenada en el músculo a nivel de glucógeno también. El metabolismo de la glucosa, mantener esta concentración entre 30 y 100 miligramos celular. Básicamente para celular
de la razón o el estado metabólico del paciente por el cual tiene una glicemia crónica elevada. Entonces eso se tiene que evaluar a través de control de metabolismo de la glucosa, con cuantificación de la insulina en sangre, bueno, y otros elementos que pueden ayudarnos a distinguir cuál de estos tratamientos posiblemente es el más indicado. La metformina, y entrando un poquito más a detalle dentro de estos medicamentos, como habíamos visto inicialmente, tiene la función principal de la reducción de la producción de la glucosa a nivel hepático. Básicamente estamos hablando de que esa glucosa que está almacenada a nivel de glucógeno en el hígado, que como les mencionaba anteriormente, va a tener esa función de que cuando va bajando esa concentración de glucosa en sangre, va hidrolizando el glucógeno y soltando o liberando moléculas de glucosa al torrente sanguíneo para mantener esa glicemia estable en periodos de ayuno. Una persona que tiene obviamente ya problemas de resistencia, por ejemplo, a la insulina, o ha perdido la sensibilidad a la insulina, o hay algún problema con el ingreso de la glucosa a las células, imagínense, el hígado va a empezar a botar glucosa, pero esta glucosa no está siendo absorbida por las células, no ingresa a las células en los diferentes órganos, entonces es como que se empieza a generar una bioacumulación en cierto sentido. Mucho más aún cuando la persona tiene otra ingesta grande de carbohidratos, que obviamente va a generar un pico hiperglicémico, que es mucho peor si la persona de por sí ya tenía un nivel glicémico alto en ese momento. Entonces, esta metformina lo que va a hacer es básicamente trabajar sobre estas células hepáticas en el mismo proceso del metabolismo de la glucosa. Básicamente lo que va a hacer es ingresar a la glucosa y genera, o mejor dicho, no genera, inhibe la producción de ATP a través de la inhibición del complejo de la cadena respiratoria número 1. Entonces, si inhibimos el complejo número 1 de la cadena respiratoria, obviamente esto va a generar un aumento de una disminución, perdón, en la concentración de AMP, por lo tanto ATP, entonces se genera un aumento de la concentración de AMP, esta AMP va a estar luego unido a proteínas quinasas que eventualmente van a generar un aumento de la producción de lactato. Esto genera una disminución de la concentración de glucosa, porque si recuerdan, cuando hablábamos de este metabolismo anaeróbico, la producción de este lactato tiene que luego migrar a otro proceso metabólico que va a tener que convertirse en piruvato y luego a glucosa. Entonces es a piruvato, luego a glucosa, esa glucosa trabaja a piruvato, entonces estoy ralentizando ese proceso metabólico y en cierta medida reteniendo el nivel de la producción de glucosa a este nivel hepático por el incremento de la concentración de este lactato. En otras palabras, para lo que les pueda servir después cuando veamos los procesos metabólicos propios de los hidratos de carbono, estoy disminuyendo todo el proceso metabólico de la gluconeogénesis a través de la adición de la metformina, gracias a la disminución de la producción de la glucosa procedente del glucógeno. Esta disminución de la concentración de glucosa a nivel plasmático va en cierta medida permitir mejorar la sensibilidad que tienen las células a la insulina, porque obviamente la concentración de insulina va a mejorar, porque no hay mucha glucosa en el torrente sanguíneo, permitiendo que la glucosa que ya de por sí está en este torrente sanguíneo ingrese a las células y generen este proceso metabólico correspondiente para la síntesis de ATP y demás. Otro medicamento que a mí me gusta muchísimo para el control de la glicemia son los inhibidores del transportador SGLT2. Cuando la glicemia está muy elevada en un paciente, por cualquier motivo, por ejemplo, y esto se han hecho en estudios fisiológicos, una persona que tiene una glicemia que supera el umbral estándar o el umbral normal, si quieren verlo así, de 100 miligramos en ayunas, o hasta exagerando, 140 en un nivel postprandial, el cuerpo va a intentar controlar este nivel de glicemia a través de diferentes mecanismos.
producción excesiva de insulina, capaz reducción de la síntesis de glucosa a nivel hepático, esto sin necesidad posiblemente del uso de medicamentos. Es un tema muy fisiológico del control propio del nivel glicémico en el cuerpo. Uno de los controles capaz ya más hacia el borde del control de la concentración de la glucosa es la excreción de la glucosa a través de la orina por los riñones. Entonces, se conoce que cuando esta concentración de glucosa en sangre supera un umbral de aproximadamente 180 miligramos de glucosa por decilitro, se empiezan a activar diferentes receptores dentro de estas células renales que reconocen este incremento de la concentración y permiten, obviamente, la filtración de la glucosa hacia la orina. Entonces, por ejemplo, en un proceso normal donde la glucosa no está en un nivel superior a los 180 miligramos por decilitro, ese control es un control bastante armónico que va a ser coayudado con la presencia de la insulina. Entonces, el glucógeno va botando concentraciones de glucosa al medio, y esa concentración de glucosa que va botando al medio básicamente permite que luego que el páncreas a través de las células beta reconozcan esta concentración de glucosa gracias a la presencia de los transportadores que habíamos mencionado anteriormente, y genere o promueva la síntesis de la insulina, que va a ser la que va a controlar el ingreso, si quieren verlo así, de la glucosa dentro de las células. Entonces, este es un proceso bastante armónico y bastante bien estructurado. ¿Qué pasa si este proceso está dañado por algún problema metabólico? Por resistencia a la insulina o por algún tipo de fallo en los receptores del ingreso de la glicemia, reconocimiento de la concentración, o básicamente por una ingesta crónica de hidratos de carbono que van a después convertirse en glucosa, que aumenta obviamente los picos de glicemia en la persona. En estas situaciones tenemos estos medicamentos que me van a permitir controlar la glicemia y no tener estos picos altos de hiperglicemia en este tipo de pacientes. Estos medicamentos han evolucionado muchísimo en la historia de la medicina y van a trabajar con diferentes mecanismos dentro del cuerpo. El más común posiblemente es la metformina. Tenemos tenemos la metformina dentro del metabolismo de la glucosa. Esta va a tener una acción de reducción a través de la producción hepática de la glucosa. Eso lo vamos a ver más detalle después. Tenemos otros como los inhibidores de los transportadores SGLT2, tenemos inhibidores de alfa-glucosidasas y tenemos los inhibidores del DPP4, que básicamente aumentan la acción del GLP1 y potencian la secreción de la insulina. Esto básicamente va a trabajar a nivel de las células pancreáticas. Si se dan cuenta, algunos medicamentos trabajan a nivel del hígado, otros medicamentos trabajan a nivel de las células pancreáticas, otros trabajan a nivel de los riñones. Entonces, estos medicamentos van a tener una función distinta dentro del control de la glicemia, sin contar también que tenemos la insulina, la adición de la insulina en el paciente, que va a ayudar a este ingreso de la glucosa en células que van a tener receptor de la insulina. Entonces, eso va a ser seguramente en pacientes que tienen una resistencia a la insulina o una poca producción de la insulina. Entonces, en este caso, la selección de cualquiera de este tipo de medicamentos, y seguramente hay muchos más, pero estos son los más usados, va a depender muchísimo de la razón o el estado metabólico del paciente por el cual tiene una glicemia crónica elevada. Entonces, eso se tiene que evaluar a través de control de metabolismo de la glucosa, de cuantificación de la insulina en sangre, y otros elementos que pueden ayudarnos a distinguir cuál de estos tratamientos posiblemente es el más indicado. La metformina, ya entrando un poquito más a detalle dentro de estos medicamentos, como habíamos visto inicialmente, tiene la función principal de la reducción de la producción de la glucosa a nivel hepático. Básicamente estamos hablando de que esa glucosa que está almacenada a nivel de glucógeno en el hígado, que
como les mencionaba anteriormente, va a tener esa función de que cuando va bajando esa concentración de glucosa en sangre, va hidrolizando el glucógeno y soltando o liberando moléculas de glucosa al torrente sanguíneo para mantener esa glicemia estable en periodos de ayuno. Una persona que tiene obviamente ya problemas de resistencia, por ejemplo, a la insulina, o ha perdido la sensibilidad a la insulina, o hay algún problema con el ingreso de la glucosa a las células, imagínense, el hígado va a empezar a botar glucosa, pero esta glucosa no está siendo absorbida por las células, no ingresa a las células en los diferentes órganos, entonces es como que se empieza a generar una bioacumulación en cierto sentido. Mucho más aún cuando la persona tiene otra ingesta grande de carbohidratos, que obviamente va a generar un pico hiperglicémico, que es mucho peor si la persona de por sí ya tenía un nivel glicémico alto en ese momento. Entonces, esta metformina lo que va a hacer es básicamente trabajar sobre estas células hepáticas en el mismo proceso del metabolismo de la glucosa. Básicamente lo que va a hacer es ingresar a la glucosa y genera, o mejor dicho, no genera, se hace, si quieren verlo así, como una pseudomedición de la concentración de la glucosa, y si la concentración de la glucosa está por debajo de los 180 miligramos por decilitro, la glucosa se reabsorbe y pasa al torrente sanguíneo. Sin embargo, cuando esta glucosa supera los 180 miligramos por decilitro, una forma de liberar esa glucosa para poder controlar la concentración es básicamente dejarla pasar y que se vaya a la excreción por la orina. Este es un control muy, muy bueno a nivel renal. Sin embargo, cuando este tema ya es crónico y la concentración de glucosa no estaba por encima de 180 por valores mínimos, sino estamos hablando de un valor, por ejemplo, de glucosa mucho más alto, posiblemente de 300, 400 miligramos por decilitro, obviamente este sistema no va a ser tan efectivo. ¿Por qué? Porque gran parte de la glucosa que pasa por este sistema va a ser reabsorbida y otra parte va a ser eliminada. Entonces esa es la forma en la que va a trabajar este sistema. Entonces, claro, es como que imagínense que ingresaran, supongámoslo así, 200 miligramos de glucosa por cada decilitro, y es como que el riñón dice, ok, voy a guardar 180 es lo máximo de reabsorción y solamente elimino 20 para mantener un valor máximo de 180 miligramos por decilitro. Estos inhibidores de este receptor SGLT2 básicamente es como que cortan esa determinación o ese sensado de la concentración de glucosa y permite que gran parte de la glucosa que pasa por estos glomérulos sea excretada por la orina independientemente de esta concentración. Entonces ahí tenemos un control de la glicemia muy, muy importante, porque obviamente estamos cortando este filtro y gran parte de la glucosa se va a eliminar a través de la excreción por la orina, y obviamente siempre va a haber una recuperación de esta glucosa a través de la reabsorción. Entonces no estoy eliminando toda la glucosa en la orina, esto es importante que se tome en cuenta, pero se está eliminando un mayor porcentaje de la glucosa en función de que en comparación, de que este receptor no haya estado inhibido. Entonces, no es que ahora toda la glucosa se elimina por la orina, porque si entramos a un proceso hipoglicémico muy crítico, sino que se aumenta en gran medida la proporción de la glucosa que se eliminaría en comparación de que este inhibidor no estuviera, de que este receptor no estuviera inhibido. Por lo general, estos inhibidores, el SGLT2, se utilizan en función, obviamente, del proceso patológico de la persona, en conjunto con otros medicamentos de control de glicemia, como la metformina, incluso con la presencia de concentraciones relativamente bajas de insulina. Entonces, no es el único proceso de control de la glucosa, pero es uno de los procesos posiblemente más importantes, y estos inhibidores datan de un descubrimiento reciente, no son más de 2 años que han sido aprobados por las agencias para uso en humanos, y no son más de 5 años posiblemente que tenemos data coherente y fiable sobre su utilización en este proceso de control de la glicemia. Además, es importante también tomar en cuenta de que estos medicamentos que inhiben este receptor también tienen un efecto secundario pero importante en la salud cardíaca de las personas.
Otro medicamento que también es importante para el control de la glicemia son los inhibidores del DPP-4. Estos inhibidores básicamente van a aumentar la acción de las proteínas receptores de glucosa 1 y subsecuentemente van a potenciar la secreción de insulina dependiente de la glucosa. Básicamente recuerden, si vemos, voy a buscar la imagen de nuevo, si vemos estas células pancreáticas, la producción de la insulina se daba gracias a la concentración de glucosa que ingresaban a estas células. Entonces, no es que las células pancreáticas producen insulina porque sí, producen insulina en función de cuánta glucosa está ingresando. Entonces, es un proceso de reconozco la cantidad de glucosa que hay, por lo tanto sé cuánta insulina produce, y es un proceso bastante eficiente. Entonces, este tipo de inhibidores básicamente van a permitir controlar esta secreción de la insulina, que depende de esa concentración. Obviamente es el que va a permitir luego controlar la concentración de la glucosa. Entonces son procesos que posiblemente se entrecruzan entre sí, pero que no necesariamente están haciendo metabólicamente lo mismo. Bueno, ahora, todo esto lo vimos básicamente a través del ingreso de la glucosa hacia las células. La pregunta es, si estos receptores que hemos visto, los GLUT1, GLUT2 y demás, son receptores, o mejor, son transportadores por gradiente de concentración, lo primero que se nos vendría a la cabeza es, ok, si fuera de la célula hay una concentración elevada de glucosa, lo que puede suceder, o lo más viable que suceda en verdad, es que estos receptores permitan el ingreso de la glucosa dentro de la célula. Si llega un punto donde ingresan mucha glucosa a la célula hasta que el nivel de concentración de glicemia en la célula está más bajo que en el torrente sanguíneo, esta glucosa podría salir de la célula e irse al torrente sanguíneo. Entonces, eso es lo que permiten estos transportadores por gradiente de concentración. Permiten que un elemento específico, en este caso la glucosa, por ejemplo, pueda ingresar y salir constantemente en función de la necesidad de la concentración hacia uno de los lados, extra o intracelular. Sin embargo, lo que las células necesitan es que esta glucosa ingrese, pero no necesariamente salga. Entonces, para evitar esa fuga, si quieren verlo así, de la glucosa de la célula y que se vaya al torrente sanguíneo, se genera un proceso de fosforilación de la glucosa. Recuerden que fosforilación es agregarle un grupo fosfato a la glucosa. Entonces, el proceso de la fosforilación es una de las primeras reacciones metabólicas que tiene la glucosa al ingresar a la célula. Y esta fosforilación va a estar catalizada por enzimas conocidas como exoquinasas, que básicamente también glucoquinasas, dependiendo en qué tipo de tejido se encuentren, que van a convertir la glucosa tradicional en glucosa 6-fosfato. Básicamente van a agregarle un grupo fosfato al carbono 6 de la glucosa a través de la hidrólisis o el acoplamiento de la hidrólisis del ATP. Entonces, básicamente es una reacción que permite primero hidrolizar el ATP, libera una energía generando un ambiente delta G negativo. Esta energía liberada junto con este grupo fosfato que se ha liberado son utilizados a través de estas exoquinasas o glucoquinasas para agregarle este grupo fosfato al carbono 6 de la glucosa, marcándolo en cierta manera. Entonces, ahora estos receptores, GLUT1, GLUT2 y demás, que son específicos para la glucosa, cuando se acerque, si quieren verlo así, la glucosa 6-fosfato, no van a permitir su paso hacia el espacio extracelular. Básicamente van a impedir su salida porque ahora están marcados de alguna manera. Entonces esta marcación al agregarle un grupo fosfato permite de que haya ese movimiento entre las membranas hacia adentro y hacia afuera, como ocurriría en cualquier elemento por gradientes de concentración. Entonces, este es el primer paso o la entrada, si quieren verlo así, al metabolismo de la glucosa, el marcaje o la fosforilación de esta glucosa para impedir que ésta pueda atravesar la membrana plasmática, básicamente para impedir que ésta pueda salir de la membrana plasmática. Si quisiera que esta enzima salga
que esta glucosa salga de la membrana plasmática, tendría que entrar a un proceso de desfosforilación de la glucosa, ¿no? O posiblemente conversión de esta a piruvato, el piruvato lactato, y el lactato posiblemente puede entrar a un proceso diferente, como ya lo hemos visto a través del ciclo de Cori. Pero la glucosa como tal no va a poder salir, obviamente, de la célula, porque estos transportadores que hemos visto son específicos para la glucosa. Entonces ahora esta glucosa 6-fosfato va a ser el precursor de diferentes ramificaciones metabólicas, obviamente dependiendo qué es lo que vayamos a hacer. Pero posiblemente el primer paso metabólico que veamos va a ser la glucólisis, y bueno, podemos ver la gluconeogénesis y otras vías en las que se pueden intercruzar el metabolismo de la glucosa con otros metabolismos para la producción de energía dentro de la célula. Pero de nuevo, lo importante es mencionar de que la fosforilación de la glucosa está hecha o está diseñada celularmente para permitir e inhibir, si quieren verlo así de otra manera, la salida de esta glucosa al torrente sanguíneo y que ésta se mantenga dentro de la misma célula. ¿Alguna consulta? Sí. Doctor, ¿esto solo pasa a nivel de las células hepáticas para que se comience a guardar como glucógeno? O sea, por eso es para que no se salga, o igual a nivel de otras células va a haber esta glucosa 6-fosfato. No, esto pasa a nivel de otras células también, porque de nuevo, por ejemplo, para empezar la glucólisis, para que esta glucosa se convierta en piruvato, y este piruvato luego se convierte en acetilcoenzima A y pase al ciclo de Krebs, y luego de ahí pasemos a la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa por la síntesis de ATP, el precursor de todo este proceso metabólico es la glucosa 6-fosfato. Entonces la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato y de ahí podría pasar a glucógeno si queremos almacenarla, o podría pasar a la glucólisis para síntesis de ATP. O sea que la glucosa como tal, sin ese fosfato en su carbono 6, no puede entrar en el ciclo de la glucólisis para hacerse piruvato. ¿Tiene que estar sí o sí como glucosa 6-fosfato? Esa es una muy buena pregunta. La primera reacción si quieren verlo así, la primera reacción de la glucólisis podría ser considerada incluso la fosforilación de la glucosa a través de la exoquinasa. Ahí va a depender posiblemente de diferentes hidrografías que podamos revisar. En algunos casos la glucólisis va a empezar con esta reacción, y en otros casos la glucólisis va a empezar a partir de la glucosa 6-fosfato. Lo importante, de nuevo, el paso de fosforilación de la glucosa está diseñado de tal manera de que esta glucosa no pueda salir por los mismos transportadores que ingresaron. Y esto obviamente va a ser independiente del proceso por el cual la glucosa va a seguir después de su ingreso. Entonces, si la glucosa después de ingresar, al convertirse en glucosa 6-fosfato, si la célula necesita energía, pues la glucosa la convierte en 6-fosfato y la pasa a la glicólisis. Si la célula quiere almacenar energía, la convierte en 6-fosfato y la pasa a la gluconeogénesis para la producción de glucógeno. Entonces, independientemente de ello, la glucosa necesita ser convertida en glucosa 6-fosfato. Caso contrario, todas estas glucosas que están entrando a la célula van a salir. Entonces, tratando de responder categóricamente a la pregunta, capaz la mejor manera de mencionarlo es que la fosforilación de la glucosa es el primer paso de la glucólisis y también es el primer paso de la glucogenogénesis, por ejemplo. Doctor, una pregunta más, va a disculpar. Entonces, los transportadores de glucosa, los otros que mencionó, como GLUT1, GLUT2, el SGLT, esos van a poder sacar y meter glucosa, pero el GLUT4, que es con insulina, no va a poder sacar la glucosa de la célula como tal. Buena pregunta. Los transportadores que trabajan en función de la gradiente de concentración, que incluyen los GLUT4, van a permitir la salida de glucosa también. Pero recuerde, si volvemos a la figura de ¿dónde está el GLUT1?
el GLUT4. Si vemos esta figura, el transportador, la célula no lo tiene en la membrana, porque si lo tuviera la célula en la membrana, la glucosa ingresaría sin necesidad de la presencia de insulina. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos viendo de que la insulina activa a la célula para que pueda sacarlo el transportador GLUT4. Entonces, si yo mandara, por ejemplo, en esta misma célula que tuviera un receptor de glucagón, posiblemente el glucagón va a hacer de que este transportador se inactive, y la forma de inactivar este transportador es volverlo lo endosito y básicamente lo esconde en una vesícula. Entonces, si el transportador GLUT4 estuviera en esta célula, en la membrana plasmática, porque hay una concentración alta de insulina, y yo introduzco glucosa a esta célula y esta glucosa no es convertida en glucosa 6-fosfato, esta célula, así como ingresa, va a poder salir por el mismo transportador. Obviamente va a salir dependiendo de la gradiente de concentración, de fuera y dentro de la membrana, ¿no? Pero va a poder, tanto como ingresa, va a poder salir. Entonces, de nuevo, pero para eso el transportador tiene que estar en la membrana. En este tipo de células, el transportador, de nuevo, es un transportador de gradiente de concentración. Entonces, para evitar de que ingrese el transportador, la glucosa, esta célula tiene un activador a través de un receptor de insulina que permite que el transportador salga y haga su trabajo, y otro que se vuelva a introducir a la vesícula, básicamente dejando no transportadores en la membrana. Entonces, el problema del diabético no solamente es que la insulina puede ser que su cuerpo no puede volverlo a ser fosfato, digamos, va a encima. Ya no quiero preguntar más, pero... ¿Alguna otra consulta? Otra persona parece. No quieres preguntar vos, ¿qué otro tipo de diabetes puede ser por la falta de Para la siguiente parte que vamos a ver es vías metabólicas de la glucosa. Eso es un poquito más complejo y me gustaría que ya tengamos más tiempo, así que básicamente hoy hemos terminado el avance de los 2 primeros capítulos de la unidad. Las vías metabólicas de la glucosa es un capítulo bastante extenso que lo vamos a ver en dos sesiones, así que lo veríamos la siguiente clase, el miércoles y el siguiente viernes, estas vías metabólicas. Entonces, si no hay ninguna consulta, nos vemos en clases el día miércoles. De ciertos dominios que... Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Insulina, que depende de esa concentración de glucosa plasmática, a través de terapia va a elevar. Entonces, la